Bueno, ir después del doctor Carrillo, a quien considero mi padre espiritual e intelectual, es difícil y complicado porque me va a tocar sprintar, pero bueno, ya estoy acostumbrado a ir detrás de él, o sea que no hay problema. Decía el currículum no sé cuántas cosas. Si me preguntáis qué soy, digo un superviviente de la informática. He aguantado 41 años y no he estado más porque no me han dejado. Me ha pasado como al compañero Ricard. Me han dicho, oye, es mejor que te vayas. Encantado, pero como veis, sigo enganchado a esto. Voy a hablar de mi experiencia, de mis opiniones y de mis recomendaciones. No voy a hablar de marcos de referencias ni de encuestas. Paso. Voy a contaros lo que me ha pasado y lo que pienso que podría mejorar de ello. Entonces, hablando con los colegas, el grupo aquí, el VIPS for TICS, o como nos llamamos, hablaban de definir en una transparencia el papel o el rol del CEO en la gestión de la tecnología de información, y serían unas cosas tremendas, unas expresiones de esas de electrodinámica cuántica, que fueron mis estudios de física. Entonces, a mí se me ocurrió esto que es muy facilito, me parece. ¿Qué hace el CEO? Como consejero delegado, tiene la responsabilidad delegada por el Consejo de Administración de conseguir el uso racional y óptimo de los activos de la empresa, que son todos esos: personas, dinero, recursos materiales, edificios o chismes informáticos, la propiedad intelectual, que el software es una propiedad intelectual y vale mucho dinero y los CEOs siguen sin enterarse, la información, bueno, sí, se enteran cuando lo compran. Cuando lo tienen dentro de la propia empresa porque lo han desarrollado sus gentes, parece que es que lo regalan. Bueno, la información y las relaciones. ¿Qué hace el CEO? Pues, recibiendo una delegación del CEO, se ocupa de la gestión de la propiedad intelectual materializada en software y cosas de esas, bases de datos, que es la información, las relaciones. Y entonces hace una gestión estratégica, operacional y táctica de los recursos propios de la información de la empresa. Algunos de los tangibles también son suyos, o sea, el parque de ordenadores y estas cosas valen mucho dinero. ¿Qué debe hacer el CEO? Pues velar porque esa tecnología se aplique racionalmente a todos los activos de la empresa. Ni más ni menos. Entonces, cuando ocurre una cosa que voy a leer, porque creo que es ejemplar, digo, el 11 de marzo de 2011, todos los medios hablaron del terremoto de Sendai, conocido como desastre de Fukushima en España. Al día siguiente, la prensa económica y técnica decía: la red de más de 5.600 cajeros automáticos del Mizuho Bank inoperativa por un fallo informático tras abrir cuentas para recibir donativos para los damnificados por el terremoto. Los sistemas se colapsaron y el banco no pudo tampoco pagar nóminas de 620.000 personas. Cierro comillas. Los fallos se restauraron tras 10 días. Y allá, a principios de mayo, el presidente del banco, Nishibori Satoru, anunció que había emprendido un plan para que esto no volviera a ocurrir y que en cuanto estuviera escrito el plan dimitiría. Y dimitió. Esto es entender cuál es la responsabilidad del presidente en la gestión de la tecnología. No despedir a unos cuantos operadores, no sé qué, y por supuesto al CEO. Por si alguno no conoce el Mizuho Bank, tiene unos activos totales de 1,6 billones de euros, y digo billones sabiendo que son, o sea, millones de millones. El Grupo Santander entero tiene 1,3 billones. ¿Cuál es la conducta del CEO? Pues quienes hemos trabajado tantos años muchas veces recordamos al CEO como un personaje así, gritando que no hablando por el teléfono cuando algo no funciona. Y algo puede ser que ha abierto mi iPad y que no funciona, y por eso es capaz de llamar a quien sea y no sé qué historias, o cosas más complicadas como realmente no ha abierto la red de oficinas. El siguiente estado es muy caro. ¿Cómo se pasa de uno al otro? Pues claro, cuando no funciona, pega una patada al CEO, entra uno nuevo y dice: Dios mío, esto está manga por hombro, multiplica el presupuesto por 3, empieza a hacer que las cosas funcionen o que parezcan que funcionen, a veces unas cosas y a veces otras, y entonces llegamos al segundo estado. Cuando se llega al segundo estado,
el CEO mira un benchmark y dice, oye, ¿cómo gasto yo esta ratio más que mi colega? A lo mejor no se pregunta si su estrategia es la misma que la del colega. Dice que yo gasto el 11,8 y este el 11,6, se lo calza. El que viene mete la sierra y al cabo de los años volvemos a la situación actual y eso es, pues, un poco lo que he visto durante estos 40 años. Bueno, ¿qué conductas toma el CEO respecto a Dios? No se rían, que es verdad. Es triste. Habría que echarse a llorar. Por lo primero, la fe ciega al director de tecnología, que esto es lo que se oía en los años 70 y 80. Le pago, sabe un montón y además me habla de cosas muy raras, mejor no me meto mientras funcione tal. Entonces, creo que el señor Nishibori Satoru es un ejemplo de lo que puede ocurrir si uno no se mete. La contraria, pues, es estos departamentos o como se llamen, en el que para autorizar una factura de 3.000 euros hay que esperar 6 meses y recibir la firma del Consejo de Administración en pleno, en los cuales, pues, no sé qué ocurrirá, nada bueno. Y el enfoque de gobernanza, que quiere decir, dirijo de verdad, evalúo con conocimiento las propuestas, superviso periódicamente por medio de BSCs y aquellas cosas que me pican las monitorizo diariamente o semanalmente, pero eso va cambiando. O sea, hoy me preocupa una cosa y dentro de una semana me preocupará otra. ¿Cómo puede fracasar el CEO? Pues lo primero, no dejando claro hasta dónde puede llegar el CEO, que el CEO gestiona, y dónde debe llegar el CEO, que el CEO dirige. En España todos somos directores de algo. Entonces, cuando se leen textos de gobernanza corporativa, queda muy claro que los únicos directores son lo que en España se llaman los administradores, o sea, consejo de administración. Y todos los demás son gerentes o no sé qué, o sea, gente que gestiona, que aplica las directrices recibidas del consejo, del consejero delegado, pero que no dirige. Eso, aquí confundimos y dirigimos mucho gente que no debería dirigir. Entonces, tiene que quedar claro, el CEO hace esto, el CEO hace el otro, y si quieres pasar de un lado o de otro, hablamos. Lo segundo, aceptar o promover la jerigonza. Y no digo jerga, que es más educado. Jerigonza es la palabra española. Esto viene de los tiempos del siglo de oro. Desde mis tiempos, hay un compañero que fue mío por los años 70 y se hablaba de sortear un fichero. Yo siempre me reía, leía Chomsky en mi infancia o casi, y pienso que el lenguaje tiene mucho que ver, entonces hay que huir de estas cosas. Cuando el CEO y el CIO se comunican en raro, la cosa no funciona. Aceptar y promover el porque sí, pues si lo tiene esta empresa que es de mi competencia, lo tengo yo, o si me ha dicho el consultor, o si me ha dicho el vendedor, o si me ha dicho el informe de no sé qué reputada servicio de información. ¿Cree que hay recetas mágicas? Perdónenme ustedes, ni TIL, ni CMMI, ni ISO 38500 servirán si no los adaptan inteligentemente a su organización. Ustedes se imaginan que yo cogiera un manual para salto de altura, con 61 años y 97 kilos, me temo que no. Bueno, pues eso ocurre. Adorar los indicadores, esto se ve en todo, desde la política, los gobiernos y tal. Ahora resulta que España está dedicada a reducir la deuda. Supongo que habrá que dedicarse a algo más. Todos los indicadores son síntomas, y los síntomas necesitan luego inteligencia para interpretarlos y sobre todo necesitan más inteligencia para decir qué hacemos con ellos. Por el contrario, las claves del éxito, la primero, una que es muy difícil, haga todas las preguntas necesarias. Y la primera pregunta es ¿por qué? A mis 54 años me metí en el departamento de innovación de mi empresa. Y cuando le dijeron al CEO, oye, ¿cómo metes a este abuelo tal? Y dice, pues mira, porque es que el único que pregunta por qué todas las veces que haga falta hasta que se entera. Y si no se entera, dice, pues no me entero, y dice, tiene un comportamiento de 10 años. Pues el CEO debe hacer esto. Preguntar por qué hasta que el otro señor le dé las razones necesarias. Y si no obtiene las respuestas, pues que obra en consecuencia. Y que cada cual se imagine lo que quiere. Hablando del valor, se ha hablado estas mañanas muchas cosas sobre el valor y tal, y estamos utilizando mediciones del valor del siglo XIX. El valor es el capital material, la pela, el inmovilizado y esa cosa. El capital intangible es el único capital de un banco. Si un banco tiene mucho dinero, pero pierde la confianza de los inversores, que es información, se la pega. Y esto es así. Un banco no maneja nada más que información,
punto. Yo me recuerdo cuando vino en el año 92 White Humphrey a hablar del CMM, que venía acompañado del vicepresidente entonces del Bank of America, que decía, somos una compañía de software disfrazada de banco. Entonces, el capital organizativo, el capital relacional y el capital humano, cuando alguien lee que un presidente de un banco intervenido dice que pensaba obtener 75 millones de euros vendiendo su unidad de tecnología, dice, pues mira, majo, no andas muy fino. Esa unidad tenía un presupuesto de 200 millones anuales. Estaba en CMMI 3, cumplía todos los estándares y había logrado unos desarrollos con una calidad excelente. Evidentemente, 75 millones no era un valor razonable. ¿Cómo puede tener éxito? Pues bueno, se ha hablado mucho esta mañana. Yo recuerdo el doctor Huiz ha dicho que no le gusta el alineamiento, pero lo ha usado. Creo que hay que destacar la palabra alineamiento. Cuando se dice que hay que alinear la tecnología con el negocio, quiere decir, la tecnología está esperando así a ver qué le manda el negocio. Y esto no es así. Este modelo, que es el modelo de Libid, modificado por Mark Toomey, es de 1964, habla de los 4 componentes que ha mencionado también el doctor Carrillo: personas, procesos, estructura y tecnología. Y yo lo digo, esto es como un coche que los procesos y la tecnología, o sea, la parte de abajo, lo maneja más o menos el CIO. Y la parte de personas y estructuras lo manejan los enemigos jurados del CIO, porque el CIO y los demás están dándose codazos en el comité de dirección. Entonces, ¿alinear qué significa? Pues que más o menos cada uno tiene un volante y van mirando que van derechos. Esto es complicado. Si imagináis un coche de 4 ruedas con 2 volantes, difícil. ¿Qué hay que hacer? Un solo volante. Y eso es integrar tecnología y negocio. Un solo volante. Adquiera el conocimiento para decidir con fundamentos. Un lenguaje común, si es posible, estupendo. ¿Qué significa entender al CIO? No entender toda la sopa de letras. Yo ya, algunas que se han mencionado hoy, me he perdido. Sino entender esencialmente qué es fácil, qué es difícil y qué es imposible. Y esto no lo entiende el CEO. Esto dice, joder, pues es que yo me monto aquí un no sé qué tal y lo hago en una semana. Bueno, pues hazlo. Pero es que es otra cosa. Con la tecnología, que hay cosas que incluso ahora no se pueden hacer. Desarrolle el uso de la arquitectura de la empresa. Este es un modelo que ya tiene sus añitos, del libro de Weil y Ross, y el modelo ejemplar de Delta, y no habla de más elementos tecnológicos que el laptop y escáneres y PDAs. Esto es la arquitectura de información sobre la cual hay que sacar la arquitectura de tecnología. Entender al CIO quiere decir que el CEO se va a comunicar con el CIO hablando de estas cosas, de visión, estrategia, cartera, programa, proyecto. Entonces debe entender que la arquitectura es resultado y orientación de todo el resto de la producción de la unidad de tecnología, y que, por ejemplo, la seguridad debe entrar desde el principio y no aparecer como un pegote al final. Si no se diseñan los sistemas pensando en la seguridad desde el principio, la seguridad será un pegote y los pegotes se los lleva la primera lluvia. Defina por escrito qué es dirigir y qué es gestionar, y defina políticas y procedimientos de actuación. Que no le digan haz lo que quieras, o no le digan para mover un pie pídeme permiso, sino una cosa razonable. En la comunicación, pues este es el modelo 38500, lo habrán contado esta mañana. Esto es la comunicación formalizada, pero hace falta, y esto tengo experiencias brutales, una válvula de seguridad que permita que en ese proyecto, que cuando se ha pegado el batacazo y se preguntan qué ocurrió, resulta que había 20 personas que sabían lo que estaba ocurriendo y el gestor o el gerente o el director del proyecto no lo sabía. Y uno dice, ¿qué ha ocurrido? Pues que había el filtro, el bypass, y el de arriba no recibía la información. Tiene que haber siempre algo que permita a la gente comunicarse. Y por último, como veis, no es una encuesta, es un gráfico. ¿Quiénes de ustedes conocen al doctor Rubin, Howard Rubin? ¿No? Se nota que... Pues es una persona, ahí tendrán la referencia, cuyo conocimiento de la gestión de la tecnología de la información a lo grande es crítica. Este hombre plantea un escenario que va a ocurrir de aquí a 2016, considerando la potencia de cómputo, los MIPS y todas estas cosas, los ingresos, los gastos de explotación, que no son la explotación de tecnología, sino los gastos generales de la empresa y los gastos de infraestructura. Entonces, dice,
si montamos todas estas cosas que se han dicho del Internet 3D, del Big Data, del Analytics 3D y todas estas cosas, la potencia en 2015 será 4 veces la que hay en 2005. Los ingresos subirán lentamente, los gastos generales subirán un poquito menos, pero el ratio gastos de infraestructura dividido por gastos generales de la empresa subirá un 60%. Esto va a disparar todas las alarmas. Entonces, cuando el financiero empiece a meter caña, o el CEO y el CIO hablan y se entienden, o me figuro que va a ser muy difícil que esto se gestione. Muchas gracias y buena suerte.